ingresen más personas, ya están ingresando, entonces vamos a esperar unos minuticos a que ingresen otros participantes. Ya está aquí con nosotros nuestra invitada especial, Adriana Monsalve, pero pues bueno, vamos a esperar unos minutitos, por favor, paciencia y ya arrancamos. Bueno, entonces yo creo que ya empecemos, digamos, con todos ustedes que han estado puntualmente aquí conectados a nuestro webinar de la tarde de hoy. Muchas gracias por asistir. Realmente para nosotros, como siempre, es un placer poder compartir nuestro conocimiento con ustedes. Entonces, pues vamos a tener hoy a nuestra invitada especial. Por favor, mándale a Adriana para que... ella se llama Adriana Monsalve, para que pueda hablar. Adriana Monsalve es una persona que lleva trabajando en la industria fiduciaria más o menos como 27 años, ¿no, Adriana? Sí, Adriana Andrés, es contadora 27 años ya. pública de la Universidad Santo Tomás de Colombia, tiene especialización en Derecho Tributario de la Universidad Externado de Colombia y sin duda es una de las personas pues, que más conoce del tema fiduciario y tributario en el país. Tengo pues la fortuna de haber compartido con ella pupitre, digamos, trabajamos juntos varios años y pues es un orgullo tenerla, Adriana, hoy acá como invitada a nosotros en Vitros. Adri, muchas gracias por atender nuestra invitación y por darnos de tu tiempo, pues que sé que andas siempre muy ocupada, pero bueno, yo creo que hay mucha gente que también necesita de nuestro conocimiento. Muchas gracias, Andrés, por la invitación y espero que sea bastante productivo este espacio para todos. Sí, aquí estoy viendo ahí en el chat una cantidad de amigos conocidos, entonces pues interesantísimo
que entre todos, digamos, incluso podamos enriquecer, digamos, estas charlas y bueno. Vamos a empezar primero con una presentación de nosotros, de Bitrust. Pues como ustedes saben, llevamos ya casi 4 años trabajando pues para la industria fiduciaria en Colombia y en otros países también de Latinoamérica. Tenemos diferentes servicios para las personas. Tenemos básicamente cursos de formación virtual. Tenemos nuestro curso que se llama Introducción a la Fiducia, que es un curso corto de 3 horas y media. Otro curso virtual que se llama Fiducia 360 grados, que es un curso ya de profundización en el negocio fiduciario, dura más o menos 11 horas y media, o si quieren ustedes también pueden escoger cualquiera de los módulos y los capítulos de nuestros cursos. Y también hacemos consultoría virtual rápida, o sea, ustedes pueden escribirnos y comunicarse con nosotros y cualquier inquietud que tengan sobre algún negocio nos lo pueden hacer, o de pronto pueden también separarnos un espacio conmigo o con cualquier otro de nuestros consultores y a través de ellos pues les damos respuesta a sus inquietudes. También pues para empresas tenemos otros servicios como son los servicios de formación y capacitación empresarial en temas fiduciarios. Tenemos productos de consultoría, de revisión de procesos, procedimientos, ayudamos a hacer licitaciones, a montar unidades de gestión, bueno, realmente todo lo que tenga que ver con la industria fiduciaria. Y también tenemos una línea, digamos, de tecnología donde hacemos desarrollos a la medida para el sector fiduciario. Representamos una firma en una aplicación core fiduciaria para Colombia y estamos haciendo desarrollos en blockchain para sociedades fiduciarias. Entonces, bueno, para este mes además queremos contarles, no sé si de pronto han tenido la oportunidad de ver en nuestras redes sociales, ahí estamos como moviéndonos en esto, nuestros cursos de capacitación y formación este mes de noviembre, aprovechando el Black Friday y el día sin IVA, fuimos un poco más allá y estamos ofreciendo un 30% de descuento en todos nuestros cursos. Realmente los invitamos a que nos consulten en nuestra página web www.bitrust.com.co. Allí encontrarán todas las especificaciones y los valores de cada uno de estos cursos. Realmente son muy buenos y pues tienen un precio bien interesante pues para este mes. Entonces pues vamos a arrancar con nuestra sesión de hoy. No sin antes decirles que el chat está abierto para ustedes. Cualquier inquietud que tengan, cualquier duda que tengan, cualquier pregunta que se les ocurra que de pronto podamos nosotros responderle, pues aquí estamos en esta tarde de hoy, pues dedicando un ratico justamente a ustedes para compartir nuestro conocimiento. Yo creo que eso es como lo que nosotros debemos hacer y las personas pues que llevamos algún tiempo ya en esta industria. Tal vez eso es lo que más nos gusta hacer, es compartir lo que sabemos y bueno, estar y pasar una tarde como grata con amigos. Muchos de ellos pues los conocemos, otros pues nos iremos conociendo en el tiempo, pero bueno, aquí estamos pues para ustedes. Entonces, como para arrancar, digamos, este conversatorio de los impuestos en el negocio fiduciario, yo creo que el negocio fiduciario, digamos, no puede ser visto o sea, el fiduciario no puede ser visto como un proveedor cualquiera, ¿sí? Eso no es como el contratar a un fiduciario, no es como contratar y pagar el arriendo, digamos, de unas oficinas o pagar un outsourcing de cualquier tipo de servicio. El negocio fiduciario, por su naturaleza, va como metido en el ADN de los clientes. Cuando uno tiene la oportunidad de estructurar o administrar fideicomisos, pues lo que uno ve es que al final termina uno uniéndose profundamente en el cliente. Y en la medida en que esa relación se profundice, los fideicomisos van a operar adecuadamente, las relaciones se van a mejorar y todo va a funcionar al interior de la fiduciaria muy bien, ¿sí? Entonces, el fideicomiso siempre tiene una incidencia directa en el cliente. Todo lo que uno haga en desarrollo de los negocios fiduciarios tiene una incidencia en el cliente directa, ¿sí? Aquí no es que es algo muy como de, bueno, si no pagué el arriendo y lo pago mañana, no, en el tema fiduciario es directa la incidencia porque afecta directamente sus estados financieros y su responsabilidad.
Entonces, pues el tema de los impuestos es algo de lo que más incidencia tiene en el negocio fiduciario y a lo que más hay que, como decimos aquí en Colombia, pararle bolas. Siempre que uno está metido en esta industria y siempre que uno está estructurando o está administrando negocios fiduciarios, pues una de las cosas que tiene que analizar con más detalle es el tema impositivo. Incluso hay muchos fideicomisos que se hacen buscando justamente eso, algún tipo no de beneficio, porque pues digamos las fiduciarias no se usan pues para evadir ni nada de impuestos, sino se usan es para administrar correctamente, digamos, los impuestos. Por ejemplo, uno ve fideicomisos inmobiliarios, más que todos los de vivienda de interés social aquí en Colombia, donde la utilidad del constructor está basada básicamente en el manejo tributario del negocio. ¿Sí? Entonces, pues es algo que uno tiene que entender, tiene que conocer y tiene uno que tener personas en sus compañías que tengan una experiencia y que sean realmente buenas en el tema tributario y que nos dé la tranquilidad, tanto a las personas que están estructurando los negocios como a las que están operando, digamos que el tema de impuestos no va a tener, digamos, inconveniente alguno. Adriana es una de estas personas. Y como les decía, llevaba más de 27 años trabajando en esta industria pues es una de las personas que más conoce de esto. Entonces, pues Adriana, lo primero que te quería preguntar después de toda tu experiencia, digamos, en fiducia, es cómo has visto, digamos, la evolución de los negocios fiduciarios durante todo este tiempo y su incidencia en el tema tributario. ¿Cómo ha sido como esa evolución? Y digamos, ve uno que cada vez hay como fideicomisos más complejos, más estructurados y demás. Entonces, pues, ¿por qué no nos cuentas un poquitico desde tu óptica de impuestos, cómo has visto esa evolución? Sí, Andrés, gracias. Sí, el negocio fiduciario, eh, respecto a lo que conocimos por allá en el año 95 más o menos, cuando empezamos a trabajar directamente el tema tributario, fue reglamentado en ese año, en el año 1995, con la ley 223. En ese momento se reguló el contrato de fiducia mercantil en el Estatuto Tributario. Se le creó una norma especial, artículo 102 y el artículo 271 del Estatuto Tributario. Entonces, digamos que incipientemente se empezó a darle forma en la estructuración de los negocios, y como todos sabemos, históricamente, pues el negocio fiduciario cada vez tiene mayor complejidad, cada vez hay más proyectos y más importantes. Sabemos que los más grandes proyectos de infraestructura, inmobiliarios, de inversión, todos estos negocios se hacen a través de fiducia, de nuestro negocio fiduciario. Y la norma tributaria se ha encargado de darle un protagonismo bastante amplio a las fiduciarias en el cumplimiento de obligaciones relacionadas con los bienes o tipo de negocios que administramos. Entonces, un solo artículo logra que en un patrimonio autónomo o en un negocio fiduciario se cumplan obligaciones relacionadas con todos los impuestos. Ahí tenemos obligaciones relacionadas con renta, hay fideicomisos responsables de IVA, de impuesto al consumo. Es un gran recaudador de impuestos, de retenciones en la fuente, porque nos asigna también la norma la responsabilidad de ser agentes retenedores en todas las operaciones que efectuamos. Entonces somos uno de los, yo creo, me podría no equivocar al decir que somos los grandes recaudadores de impuestos. Por esa razón, inclusive sin ser contribuyentes, los patrimonios autónomos tienen la calidad de grandes contribuyentes ante la administración de impuestos. Entonces, a medida que el negocio fiduciario ha crecido y han crecido las operaciones que se hacen a través de estos negocios, de esa misma manera, pues las obligaciones son de más alto impacto al interior de las sociedades fiduciarias. Creo Sí, que básicamente esa es como un resumen de lo que puedo responder a tu pregunta. sí, hay muchos negocios como cada vez más complejos, ¿no?
digamos, el tema que tú bien tocas de infraestructura, todas las asociaciones público-privadas y los fondos de capital privado que últimamente, en los últimos años han cogido como tanta fuerza en Colombia, pues uno ve que el tema de impuestos es muy importante, digamos, y uno siempre, y vamos a ver cómo ahora en el desarrollo de, digamos, de nuestras conversaciones, estos temas impositivos en estos negocios tan grandes y tan complejos se vuelven bien importantes, digamos, en su manejo, ¿no? Así Entonces, es. digamos, y al ser así, Adriana, y a la norma colocarle, indilgarle al fiduciario una serie de responsabilidades, pues eso va muy amarrado como al tema de los riesgos, digamos, que uno como fiduciario tiene que conocer y tiene que administrar, ¿no? Entonces yo te quería preguntar, Adriana, como cuáles son, a tu juicio, digamos, en temas de impuestos, los principales riesgos eh, que corren las fiduciarias, digamos, cuando administran negocios, ¿cierto? Porque pues naturalmente todo en la vida, digamos, tiene riesgos, pero el tema tributario es como uno de esos temas como que uno le tiene más miedo, ¿no? Respeto. Cuando le llega sí, más respeto, le llega a una llamada de la DIAN y uno nunca la quiere contestar, ¿no? Entonces, pues por eso mismo, digamos, es un tema, digamos, de mucha responsabilidad y tiene pues un riesgo implícito muy grande. Entonces, digamos, a tu criterio, Adriana, digamos, ¿cuál sería como esos principales riesgos que se asumen cuando uno maneja negocios fiduciarios en temas tributarios? Sí, básicamente, como lo decía ante tu pregunta anterior, son muchas las responsabilidades que se le asignan a tributarias, obligaciones a cumplir por parte de la fiduciaria, y como todos sabemos, cualquier incumplimiento o cualquier error en impuestos se paga con plata. Eh, eh, un error contable tú lo solucionas haciendo una retransmisión, haciendo una corrección en el estado financiero y haciendo los reportes correspondientes. En impuestos no. En impuestos los errores se pagan con plata y son bastante onerosos. Y claramente el artículo 102 del Estatuto Tributario dice que los errores tributarios en el cumplimiento de las obligaciones que sean responsabilidad de la sociedad fiduciaria, como extemporaneidad, corrección y demás sanciones, son a cargo de la sociedad fiduciaria. Es decir, si la fiduciaria se equivoca o no incluye en las declaraciones o no certifica o no informa, porque también al ser tan grandes recaudadores e informantes, el hecho de cometer un error o una imprecisión o no mandar oportunamente la información o no contestar los requerimientos de información que nos hacen las entidades de control, todo esto es una fuente de riesgos. Entonces, permanentemente tenemos que estar monitoreando que estos riesgos pues no se materialicen y las fiduciarias, actualmente la mayoría de las fiduciarias que conozco han ido fortaleciendo sus áreas de impuestos y son áreas de impuestos con personas calificadas, con personas conocedoras, con personas expertas, para lograr mitigar un poco la ocurrencia de cualquiera de estos riesgos. Sí, y entonces, sí, Adri, claro, y eso, digamos, más que todo, como lo que tú decías, o lo que hablamos anteriormente, y es que los grandes proyectos se manejan por fiducia, ¿cierto? Entonces se manejan, veíamos por ahí cifras, yo esta semana veía cifras de los activos bajo administración que manejan las fiduciarias en Colombia y con los fondos de capital privado son algo así como con 98 billones de pesos, ¿sí? Entonces, pues las cifras que se manejan y el monto de los impuestos que se pagan a través de las sociedades fiduciarias, como tú bien lo explicas, es impresionante, ¿no? Entonces, pues un Así es. error en el tema de impuestos, además que uno como que consolida, digamos, los impuestos en uno solo, en el caso de los patrimonios autónomos, entonces, pues un error puede traer unas consecuencias económicas muy grandes para las fiduciarias, ¿no? Sí, y sobre todo que nosotros tenemos un solo NIT que consolida a todos los patrimonios autónomos para fines fiscales.
Entonces, el hecho de que un fideicomiso, un patrimonio autónomo tenga un inconveniente tributario, pues afecta la declaración que consolida a todos los negocios administrados. Entonces, por ejemplo, en diciembre que presentamos normalmente una declaración donde se incluye la retención en la fuente sobre las utilidades de todos los patrimonios autónomos. En el caso nuestro son 2.000 o más de 2.000 patrimonios autónomos. Entonces, es una declaración de unos valores exorbitantes y cuando de pronto hay alguna imprecisión o nuestro cliente no nos entregó oportunamente la información necesaria para determinar estos impuestos y se debe hacer una corrección a esta información, inmediatamente afecta la totalidad de la declaración. Yo no puedo individualizar la responsabilidad y el cumplimiento de la obligación de cada uno de los negocios administrados, sino que es un todo. Entonces, lo mismo pasa con la información en medios magnéticos, o sea, el reporte de información exógena que se hace en cuanto a operaciones con terceros a la DIAN, es una información de unos volúmenes impresionantes que se debe además elaborar en un tiempo muy corto, durante el primer trimestre de cada año. Entonces, tienen que estar muchos ojos y muchas áreas participando en la construcción de esta información, las certificaciones tributarias. Entonces, además del cumplimiento periódico de las responsabilidades, de las declaraciones, de recopilar toda la información para elaborar una declaración, también viene amarrado el tema luego de emitir certificados y de informar a la DIAN. Entonces, son actividades de bastante responsabilidad y de bastante necesidad de recurso humano y tecnológico en las fiduciarias para lograr cumplir adecuadamente y como te decía antes, de que no se materialicen estos riesgos de los que hablábamos. Sí, eso te quería hablar. Yo creo que la forma de cubrir ese riesgo es con pues, personas, tecnología y mucha capacitación, ¿no, Adriana? Yo creo que el tema de riesgo, el tema de tributario es un tema que amerita, digamos, estar frecuentemente capacitando y actualizándose en la normatividad y demás, porque pues eso es muy cambiante, ¿no? Y más aquí, digamos, en Colombia, donde la normatividad cambia con tanta frecuencia, además que uno tiene que estar pendiente de no solo una sola norma a nivel nacional, sino de unas normas a nivel departamental o municipal, lo cual hace, digamos, mucho más difícil la administración del tema tributario. Sí, Andrés, en el tema territorial, también es que se volvió demasiado práctico lo veo yo así, para los entes de control asignarle las responsabilidades a las fiduciarias como administradoras de negocios fiduciarios, de patrimonio autónomo, de cargos fiduciarios. Entonces, cada uno de los acuerdos municipales, como aquí cada municipio puede hacer sus normas, pues siguiendo como unos principios rectores, pero cada municipio puede sacar sus acuerdos y son bastante diferentes, o sea, no es la misma normatividad la de Bogotá, la de Barranquilla, la de Cali, y mucho menos la de todos los municipios pequeños en los cuales por la tipología de negocio que administramos, nosotros podemos tener una concesión de infraestructura que pasa por 20, 30 municipios del país. Y en cada país por donde pasa, ahí surgen obligaciones relacionadas con retenciones en la fuente. Te iba a decir eso, digamos, un poquitico para que nuestros participantes entiendan un poquitico de qué es lo que estamos hablando y es, digamos, imaginémonos que que hicimos un negocio fiduciario o que nos llegó un negocio fiduciario que es muy sencillo. Entonces nos llegan y nos dicen, vea, fácil, es que usted solo tiene que hacer, digamos, 200 pagos mensuales, que, digamos, en este mundo fiduciario, digamos, 200 pagos, pues no es que sea así, nada que lo trasnocha uno. Sin embargo, eh,
eso puede ser fácil o difícil, ¿sí? Así sean solo 200, o sea, Ujú. póngale que sean 100. Puede ser fácil o difícil. Entonces por ejemplo, puede ser que los pagos sean productos de obras que se tengan que hacer en diferentes, digamos, en 50 municipios del país, ¿sí? Ujú. Aquí hay como 1.100 municipios en Colombia, pero digamos que toca hacer pagos en 50 municipios. Pero esos municipios del país no son las capitales de los departamentos, sino son de pronto municipios lejanos del país. Entonces, pues, de pronto cuando uno está estructurando el negocio dice, no, pues fácil, yo llego y me mandan a hacer los pagos y lo que yo hago es que hago unas transferencias electrónicas y la plata llega allá a sus beneficiarios y listo. Sin embargo, hay un pequeño problema, digamos, y es que el estatuto tributario, y lo voy a recitar porque a ver si usted fue la que me enseñó esto. El estatuto tributario en su artículo 102 dice que hay un pago, cuando se causa o se extingue una obligación, es responsabilidad de la sociedad fiduciaria hacer la retención en la fuente, declararla y pagarla, ¿cierto? Así es. Y entonces hay unos impuestos que son de carácter municipal, es decir, que toca pagarlos en los municipios donde se prestó el servicio. Ujú. Es decir, en desarrollo de ese contrato hipotético que nos estamos inventando acá, llegaron por allá alguien y eran un servicio de construcción. Tenían que construir en cada uno de esos 50 municipios un parque, digamos. Ujú. Entonces, la persona puede ser, la empresa que se ganó esa construcción, puede ser que tenga la sociedad esté constituida, digamos, en Bogotá, pero tenga que construirlos allá en esos 50 municipios. Entonces, como la norma dice que el impuesto se paga es en donde se prestó el servicio, o sea, en los municipios, pues entonces uno tiene que ir a conocer la norma de cada uno de esos municipios a nivel tributario, ¿sí? Y mirar a ver cómo hace las liquidaciones tributarias propias de cada uno de esos municipios. Primero averigüe cuáles son, qué impuestos Ujú. tiene, después mire a ver cómo es que los debe presentar, en qué formulario, si es ¿Qué electrónico o fecha? ¿Qué no, y después formulario? Ujú. haga el pago en el día porque todos tienen fechas y días Fechas diferentes, diferentes. ¿cierto? Así es, sí, no, es absolutamente complejo porque, digamos, como áreas tributarias tenemos la obligación de conocer todas las normas nacionales y territoriales. Y en el momento en que se estructura un negocio, por eso es tan importante la participación de las áreas de impuesto en la estructuración de los negocios para desde el primer momento identificar cuáles de estos impuestos, digamos que los nacionales están ya chuleados de que los tenemos que cumplir, pero dependiendo del conocimiento de por dónde va a tener impacto este objeto del contrato que se va a desarrollar, pues prepararnos para cumplir con estas responsabilidades. Pues la dificultad, primero, no hay una uniformidad para emitir las normas. El municipio de Villanueva, además de que hay varios Villanuevas, entonces nos llega el reporte de, no, sí, hicimos una retención en la fuente o debemos hacer una retención de ICA en el municipio de Villanueva, pero nos ha pasado inclusive que se trocan los municipios porque son demasiados. Y nos ha pasado también que podemos hacer retenciones de miles de millones de pesos o retenciones de 4.000 pesos. Y si hubo un pago, hiciste la retención de 4.000 pesos, pues te tienes que ir al municipio a pagar la retención de 4.000 pesos. No hay forma de que no lo hagas. Entonces a veces sale mucho más costoso el trámite, llamar, buscar la manera de llegar al municipio a pagar y a presentar esa declaración que pues el valor del impuesto que se haya recaudado. Y a los municipios les parece interesante, escuchan, es que hay una concesión que se administra a través de una sociedad fiduciaria y entonces ponen en sus acuerdos municipales todas las responsabilidades que se les ocurra a cargo de esa sociedad fiduciaria y luego vienen los requerimientos de información para que les entreguemos la información sobre todo lo que según ellos puede pasar y ser responsabilidad de la fiduciaria.
Entonces, precisamente a raíz de eso, se está adelantando como una gestión a nivel de gremio y directamente para tratar de que en un proyecto de reforma de impuestos territoriales que se está tramitando actualmente, que hay una comisión de expertos de esas tan usadas en nuestro país, analizando todas las normas de impuestos territoriales con el fin de hacer una recomendación al gobierno de cuál es la mejor manera de consolidar y de estandarizar el recaudo de estos impuestos territoriales. Es decir, que haya una norma que por lo menos tenga las mismas características en los elementos esenciales del impuesto como sujeto pasivo, sujeto activo, tarifa, formas de pago, formularios en los cuales se paga el impuesto, y unificarlo de alguna manera que facilite no solamente a las sociedades fiduciarias, sino en general a los responsables de todos estos impuestos del cumplimiento de los mismos. Entonces, en eso vamos en el tema de territoriales y municipales. Sí, y eso que estamos hablando me da como pie para hacerte otra pregunta, digamos, y es, eh, ¿hay algún tipo de negocio fiduciario que tú consideres que sea más complejo o que tenga mayor responsabilidad en tema fiduciario, en tema tributario, perdón? No, yo creo que no es, no tiene que ver con la tipología del negocio, tiene que ver con el negocio en sí. O sea, yo puedo tener un negocio de administración y pago simple, pero por el volumen de pagos y la cantidad de operaciones que se realicen a través del mismo fideicomiso, tener una responsabilidad de pronto no de muchos impuestos, pero sí el volumen de operaciones que se realizan, pues genera un impacto. O puedo tener otro fideicomiso, otro patrimonio autónomo que es responsable de todos los impuestos, entonces de renta, de IVA, de consumo, del GMF siempre, pues tiene, no es que sea responsable directamente, pero tiene que velar por el cumplimiento de las normas de GMF. Entonces puede ser un negocio más pequeño, pero por tener todas las obligaciones, reviste cierta complejidad. Claro. Entonces yo creo que no hay un solo negocio que no tenga, digamos, el nivel y que no deba tener el mismo cuidado. Yo creo que el cuidado y el cumplimiento pues, de cada una de las políticas y definiciones que se hacen para el tema tributario está, está en todos los negocios. Sí, independientemente, o sea, como dicen, no hay enemigo pequeño, pues toca tener cuidado con los grandes y con los pequeñitos en nivel tributario, ¿no? Es que la responsabilidad es inmensa. Así es. Adrián, aquí nos hacen dos preguntas. La primera, Ángela nos pregunta, buenas tardes, si la fiduciaria realiza los pagos, ¿necesariamente debe hacer las retenciones? ¿No puede dejar esta obligación en cabeza del fideicomitente? Eh, bueno, eso depende mucho de las políticas de la fiduciaria. Digamos que desafortunadamente, para mi gusto, el tema, la interpretación de la norma da para mucho. Entonces alguien puede interpretar la redacción de la norma que solamente en algunos eventos se debe cumplir con esta responsabilidad de actuar como agente retenedor. Y entonces, si hay una fiduciaria que pronto interpreta que solamente cuando yo realmente tengo la responsabilidad de generar la causación de los costos y gastos dentro de la contabilidad del fideicomiso, solo en esos casos debo actuar como agente retenedor. Conozco que existen fiduciarias que tienen esta interpretación, pero también por ejemplo, en el caso que yo pues siempre he manejado es, no, la norma dice cuando usted haga un pago o abono en cuenta que constituye ingreso tributario para el tercero que recibe el pago, es agente retenedor. Desafortunadamente el tema se ha manejado mucho a nivel de doctrina. Cada quien va y le pregunta a la DIAN de una manera distinta, le cuenta el cuento de una manera distinta y obtiene en algunas oportunidades respuestas diferentes, especialmente en el pasado.
porque últimamente digamos que sí se han enfocado en responder siempre que el agente retenedor en todos los casos es la sociedad fiduciaria, pero existen unos conceptos de la DIAN antiguos que dan como la posibilidad de que si no hay esa responsabilidad de actuar la fiduciaria en todo el proceso contable y los mal llamados giros, es decir, solamente hago giros, para mí todos son pagos, o sea, al final estoy pagándole a un tercero una obligación, o que tiene registrado el patrimonio autónomo directamente, o que tiene registrado el fideicomitente en su contabilidad y al final la fiduciaria realiza un pago. Pero bueno, tomó carrera el tema de pagos y giros para tratar de diseñar un esquema en el cual la fiduciaria no actúe como agente retenedor. Pero eh, yo creo y eso yo lo que creo que genera es mayor confusión, porque al final defina en cada negocio si aquí voy a pagar, si aquí voy a girar, si aquí mi fideicomitente quiere que yo haga la retención en la fuente o de pronto prefiere él hacerla, ¿no? Entonces es mejor y más sano y menos riesgoso tener en cada clara la política de retenciones en la fuente. Y es decir, cuando yo le entrego recursos a un tercero, recursos que estoy administrando y tengo que hacer estos pagos a terceros, pues la fiduciaria es agente retenedor. Eso yo creo que le da más seguridad jurídica y tributaria al negocio y a las partes del negocio, el fideicomitente y a la fiduciaria. Sí, Pero es una interpretación. Puede haber 3 o 5 interpretaciones distintas. sí, de acuerdo. No, y además que, como complementando un poco también lo que dices, hay veces que los clientes le dicen a uno, no, pero tranquilo que yo liquido la parte tributaria, de pronto usted sí las presenta y las paga, pero yo le hago la tarea de hacer la liquidación tributaria, usted no se preocupe, entonces cóbreme menos. Y ahí viene un tema, digamos, de responsabilidad, ¿no? Porque pues en últimas el que está haciendo la declaración y el pago es la fiduciaria y donde el cliente haya hecho mal, digamos, su liquidación tributaria, pues al final la fiduciaria también termina, digamos, poniendo la cara o teniendo responsabilidad por esa mala liquidación tributaria, ¿no? Entonces si la política de la fiduciaria es, yo todos los pagos, para mí no hay diferencia entre pago y giro, sino siempre que yo haga una dispersión, yo hago la retención, entonces es mejor hacer uno mismo toda la tarea completica y hacer la liquidación y hacer el pago y asumir de esa forma la responsabilidad, ¿no? Sí, digamos que es lo más, es desde mi punto de vista lo más recomendable, pero y uno dice, se ha conformado un equipo experto en este tema, si tiene todos los recursos necesarios pues para cumplir con estas obligaciones, pues no tiene mucho sentido como aplicar la norma en acomodo a situaciones particulares, sino simplemente entender la obligación y cumplirla uniformemente y coherentemente en todos los negocios administrados. Sí, aquí Man Ere nos pregunta también qué responsabilidad tiene la fiduciaria en la realización de giros netos, bien sea en un encargo fiduciario o en un patrimonio autónomo. Creo que pues es lo que hemos venido hablando, ¿no? Ya dependerá, digamos, de las políticas de cada compañía y si la política es yo siempre que hago un pago hago la retención, pues esa es una, y la otra es si cuando es pago hago la retención, cuando lo denomino giro no hago la retención, pero pues eso ya depende de las políticas, digamos, de la Sí, porque es que además fiduciaria. uno no puede, yo creo que no hay una definición para eso de giro y pago. Eso fue un tema que cogió carrera ahí en nuestros, como suele pasar con algunas cosas, de hacer esa diferenciación y yo llevo mucho tiempo como luchando contra eso de que qué es un giro. O sea, ¿qué es eso? O sea, legalmente, al final, si se llama administración y pagos, no se llama administración y giros. No conozco un negocio que se llame administración y giros. Administración y pagos o fuente de pago. Estoy pagando, ¿no? Y cuando pago soy agente retenedor.
Sí, sí, eso es todo eso da para otro webinar completo. Así es. Sí, eso es un tema bien, bien profundo, digamos, y de muchas interpretaciones y desde muchos puntos de vista, digamos, naturalmente, comercialmente se mira de otra forma. Sí, hay muchas formas, digamos, de verlo, pero bueno, digamos, es clara, digamos, tu posición y muchas gracias, Adri, por eso. Digamos, te quería preguntar otra cosita, Adri. Digamos, muchas veces en desarrollo de los negocios y más cuando digamos, se decide, digamos, hacer siempre en la fiduciaria el manejo de los impuestos, bien sea de los pagos y todos los impuestos porque se hayan en desarrollo que se hagan en desarrollo de los negocios, muchas veces se generan operaciones que causan obligaciones tributarias, pero que no hay el dinero. Ujú. ¿Cierto? Entonces, el cliente nos manda a hacer un pago, entonces haga el pago, pero no hay la plata, entonces, pero tranquilo, prográmelo para dentro de un mes, pero la parte tributaria sí tiene que hacerse ya, porque pues eso no da para el mes, sino eso es en el mes en donde se cause, y no hay plata, ¿sí? Entonces, pues no sé, Adriana, ¿tú cómo ves eh, ese tema cuando no hay dinero en el fideicomiso y se ve uno abocado esos problemas, digamos, o esas actuaciones en ese momento? Sí, suele pasar. Afortunadamente pasa poco, pero pasa. Y sobre todo que, como les decía antes, el tema de tener un solo NIT en el que cumplimos las obligaciones tributarias de todos los negocios, si el día del pago no tenemos absolutamente todos los recursos para pagar y un solo cliente no maneja los recursos del pago de impuestos dentro del fideicomiso y lo tiene que girar él eh, eh, directamente en el momento del vencimiento. Es una situación que nos complica la operación, nos complica el cumplimiento de las obligaciones y nos lleva muchas veces a tomar decisiones como por ejemplo que la fiduciaria termine poniendo la plata y, y persiguiendo luego el pago, que en algunas oportunidades no es tan fácil después de que ya has pagado un impuesto, seguramente recuperar la plata, pero el impuesto se debe pagar. Si ya tú lo incluiste en esta declaración consolidada y ya presentaste la declaración, no tienes manera si no te diste cuenta antes de la presentación de la declaración que los recursos no iban a estar disponibles, no hay otra forma que pagarlos porque podemos poner en riesgo toda la declaración consolidada de todos nuestros otros negocios donde el cliente sí puso sus recursos de manera cumplida. Entonces, la fiduciaria tiene que incurrir en una práctica que tampoco es permitida, que es financiar con sus propios recursos el pago de una obligación que es directamente la parte económica asociada al fideicomitente o a nuestro cliente. Entonces, para eso lo que se hace es que en las cláusulas de los contratos fiduciarios se deja muy clara la obligación por parte del fideicomitente o mantener los recursos para el pago de los impuestos dentro del fideicomiso o de entregarlos de manera oportuna antes del vencimiento de los pagos. Vuelvo y te digo, afortunadamente de lo que conozco no es tan frecuente que no haya este suministro de recursos, pero pasa y lo que te digo es que normalmente tiene la fiduciaria que si se da cuenta a tiempo, puede retirar esta parte de la declaración, pero si no, ya la declaración está presentada, no tiene otra opción que pagar para no generar riesgos de una declaración, por ejemplo, de retención en la fuente que es ineficaz si no se paga dentro de un término específico la totalidad de la declaración. Entonces, Sí, yo creo que también, y también es pues de contrato, pero también es un poco de política, ¿no? Digamos de las fiduciarias, porque pues uno tiene que tener claro que esto puede pasar y tiene que uno que ser claro también con los clientes. Por ejemplo, uno también puede decirle, mire, si no hay recursos, pues yo sinceramente no la incluyo dentro de la contabilidad y se la devuelvo y de pronto el otro mes vuelva y éntrela, pero yo
no va uno a correr con ese riesgo, porque, digamos, ya cuando uno está estructurando el negocio, seguramente el cliente le va a decir, no, tranquilo, que eso siempre va a haber plata. Ujú. Pero ya cuando está operando el negocio y empiezan a llegar esa cantidad de facturas y empieza ya la dinámica y el día a día y el corre-corre y el informe y demás, pues ahí es donde uno tiene que tener mucho cuidado, ¿no? Entonces, si llegan y dentro de un fideicomiso se causan muchas facturas, pues ya ese control se puede llevar a perder y se puede entrar, digamos, como en ese problema que tú estás planteando ahí, ¿no? Por eso es que, Sí. Lo que pasa digamos, yo, lo que pasa es que si tú cumples en algunas oportunidades el tipo de negocio que tienes no te permite suspender el pago de una factura. O sea, claro, no puedes incumplir tu deber fiduciario porque es que hay un tercero afectado con ese pago. O sea, tú tienes que pagarle al tercero y tener los recursos disponibles para el pago de los impuestos. Entonces, si tú dejas de causar una factura porque crees que no vas a tener el recaudo, pues puedes estar afectando otra responsabilidad fiduciaria, que es la que adquiriste cuando te comprometes a pagar a esos terceros. correcto, sí, y claro, digamos, cada negocio toca como analizarlo en forma particular y cada cliente toca mirarlo también en forma particular y conocer mucho la dinámica de eso, porque digamos si, por ejemplo, uno tiene un cliente que no le paga a uno las comisiones, el tipo está colgado, el tipo no, el negocio no es que entre mucha plata y me dice si pague o cause una factura, pues yo ya sé que eso me toca poner la plata y Uh -huh. provisionela pues, porque qué más, ¿sí? Sí, no es lo Entonces, pues deseable, pero pasa. exacto, entonces Uh -huh. digamos, eso a veces pasa, digamos, con tanto negocio, pues, entonces pues ahí uno tiene que tener muy clara, digamos, como qué es lo que pasa donde yo cause, se cause una obligación tributaria y no haya dinero, ¿cierto? Entonces a veces es mejor tomar otro tipo de decisiones y a veces de pronto incluso abstenerse y decirle, mira, qué pena, pero pues no vamos a hacer eso. Bueno, aquí Jessica nos hace una pregunta, Diana, y dice, buenas tardes, ¿qué opinión tienes sobre el nombre y NIF del adquirente en las facturas cuando el patrimonio autónomo hace el pago? Supongo yo que esta pregunta, Jessica, es porque hay, digamos, algunas corrientes que dicen que cuando un fideicomiso va a hacer un pago, tiene la factura que salir a nombre del fideicomiso o venir a nombre del fideicomiso. ¿Sí? Sí, yo creo que eso es relacionado con lo mismo que hablábamos ahora sobre la causación de las facturas dentro de la contabilidad del fideicomiso. Es decir, cuando el fideicomiso es el centro de registro donde se deben registrar todas las operaciones completamente, es decir, no solamente la parte del pago. Entonces, si yo tengo un proyecto como fiduciaria donde estoy activando el proyecto, donde estoy Los registrando costos son del proyecto. costos y deducciones y son del proyecto que está dentro del patrimonio autónomo, pues evidentemente la factura debería venir a nombre del patrimonio autónomo. Uno a veces tiene que flexibilizar políticas porque todo esto son políticas y definiciones que uno va haciendo. Y últimamente reviso el tema del principio de transparencia. Como todos saben, un principio regulador en el tema tributario para los negocios fiduciarios. Adrián, espera un segundito tienes que desbloquear tu audio ahí. ¿Listo? Ya, ahora sí ya. Listo. Entonces, el principio, les hablaba del principio de transparencia. Entonces, el principio de transparencia lo que dice es que todo lo que haga el patrimonio autónomo es como si lo hiciera directamente el fideicomitente. Al final de cuentas, todo lo que hace el patrimonio autónomo para fines fiscales queda reflejado en la contabilidad del fideicomitente. Él debe registrar, luego recibir la información financiera que le entrega la fiduciaria e incluirlo en su propia contabilidad y en su propia declaración de renta. Entonces uno dice, bueno, sí, yo exijo que la factura venga a nombre del patrimonio autónomo, pero si por cualquier circunstancia viene una factura a nombre del fideicomitente, que es quien al final se va a tomar ese costo de deducción,
yo siento que no tendría elementos para rechazar una factura porque no venga a nombre del patrimonio autónomo, pues porque al final el cumplimiento de los requisitos de costos, deducciones y de todas las normas que giran alrededor de esto, pues es del fideicomitente. Entonces no veo yo el riesgo de que la DIAN le rechace un costo de deducción de un pago efectuado a través de la fiducia y que venga a nombre del fideicomitente, porque no tendría mucho argumento la autoridad tributaria para rechazar ese costo que está a nombre de quien realmente está tomando el costo de la deducción. No sé si esa parte es clara. Entonces, lo deseable sería por orden, por claridad, por transparencia, que las facturas vinieran en esos casos siempre a nombre del patrimonio autónomo. Pero si no vienen, no creo que pueda ser una condición para que yo rechace el documento y no realice el pago. Perfecto, Adri, sí, yo creo que fue clara, digamos, bien la respuesta. Otra pregunta que te quería hacer, Adriana, y es, en los contratos, digamos, uno cómo se puede cubrir del riesgo, digamos, de una adecuada administración de impuestos. Bueno, siempre tratamos eso en las cláusulas del contrato. Pues, primero que todo, en una muy buena estructuración. O sea, es fundamental la participación de las áreas de impuestos en la estructuración de los negocios. De esa manera se logra o se intenta que queden claras las responsabilidades desde antes de suscribir y de que salgan a la operación los negocios. Entonces, y como en estas estructuraciones normalmente participamos, el fideicomitente participa activamente, lo que se debe lograr es que quede absolutamente claro el papel de cada una de las partes en el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Y luego, en el contrato, deben quedar unas cláusulas absolutamente comprometedoras, porque pues nosotras las obligaciones las tenemos absolutamente claro y las sabemos cumplir. Sí. Pero suele pasar que el fideicomitente no tenga la misma claridad o que en el camino piense distinto y eso pues puede generar algún tipo de ajustes en la mitad de la operación luego de los fideicomisos o de los negocios. Pero yo creo que fundamental es estructuración con reglas muy claras de cómo, quién y cuándo cumple cada una de las obligaciones. La participación del fideicomitente pues es fundamental. Y luego que en los contratos queden muy claras las obligaciones de cada una de las partes. Por ejemplo, en la entrega de información. Exacto. O sea, no puedo yo cumplir una responsabilidad si mi fideicomitente, que es la fuente del insumo que yo necesito para hacer todo el cumplimiento de las obligaciones, no cumple oportunamente con esa parte que a él le toca, que es entregarme los insumos necesarios. Correcto, y eso más que todo opera cuando los negocios son complejos, ¿no? Son grandes. Y digamos, yo creo que una buena práctica es cuando uno está estructurando el negocio, sentarse con los clientes y como tú dices, con las diferentes áreas y con su contraparte, digamos, cada área con su contraparte del cliente y entender muy bien la dinámica. Igual cuando el negocio ya entra a operar, debe pasar lo mismo. ¿Sí? Ya hoy sí, porque pues una cosa cuando uno está estructurando es algo como, digamos, pues uno a veces como que no profundiza mucho porque pues más bien es una pregunta, una respuesta, pero ya en la parte operativa, cuando el negocio es una realidad, digamos, sí debería haber una entrega formal y ahí sí la participación activa de cada una de las áreas para que el negocio fluya adecuadamente, ¿no? Entonces, los de impuestos con los de impuestos, usualmente en los clientes uno ve muchas veces que el de impuestos es el mismo de contabilidad, ¿sí? Entonces siempre está ahí con el de contabilidad y entonces el impuesto lo manejamos aquí, entonces, digamos, se alinea esa parte contable y tributaria y ahí las cosas empiezan a fluir, digamos, como tranquilamente, ¿sí? En caso contrario, cuando muchas veces no pasa eso, pues esto es como medio, a veces un poco desastroso y
y ahí es donde empieza a reñir y que usted no me dijo que tenía que enviarle y que yo no sabía que era así y no sé qué, y los ¿Cuándo? tiempos Ujú. y demás. Entonces, lo más conveniente, lo más aconsejable es que haya una reunión como de entrega del negocio y ahí se aclaran todas las dudas, ¿no? Así es. Bueno, te quería pedir, te quería hacer otra pregunta y es, ¿qué tan recomendable es para las sociedades fiduciarias tener como asesores en temas tributarios, asesores expertos en temas tributarios? Pues yo creo que es fundamental eh, eh, en los negocios tener asesores externos. ¿Por qué? Pues porque en alguna oportunidad se presentan situaciones complicadas, o sea, la interpretación, un pago al exterior, un contrato diferente, un contrato eh, atípico, pues que pueda necesitar el área tributaria una segunda opinión, pero fundamental la participación de los asesores cuando hay controversia, cuando hay una controversia con un cliente por diferencia de interpretación de la norma para cumplir con una obligación tributaria en un negocio en marcha o en un negocio en estructuración, sucede en las dos etapas. En el de estructuración, porque de pronto viene y dice, no, yo tengo una operación que está perfectamente planeada, diseñada, pero considero que el tema tributario funciona así. Y entonces, con toda la pena del mundo, tenemos que decirle, para nosotros no funciona así. Para nosotros funciona de esta manera. Y créanos que nosotros sabemos hacer eh, eh, definición tributaria en los negocios. Y se forman unas controversias eternas donde aparece entonces el cliente con su asesor que tiene, Eso te iba a la decir, sí. que tiene la interpretación distinta, a veces mucho más agresiva que la que nosotros tenemos o donde de pronto sí se piensa usar el vehículo como un vehículo, como un mecanismo de ejecutar algún tipo de planeación, de optimización. Entonces, se les da por no creer en la persona que les está dando la opinión de la fiduciaria. Entonces, en esos casos, asesor tributario, firma importantísima, mucho nombre, entonces inmediatamente tiene uno que comparar el concepto de este asesor con un concepto de nuestro asesor como para tener una segunda opinión pues validar nuevamente la opinión que nosotros le hayamos dado al cliente. Más que No, todo en esos casos. Y también muy importante en el tema de defensa de cuando tenemos procesos. O sea, de una u otra manera siempre termina uno eh, en algún tipo de proceso por una fiscalización, por una corrección, porque nos buscan sancionar por cualquiera de tantas de las obligaciones. Entonces, si consideramos que tenemos defensa para llevar los temas, y es más, nos hemos ganado varios casos donde como gremio o como fiduciarias particulares hemos tenido controversias con entidades territoriales o nacionales, donde hemos tenido pues que utilizar los servicios de un asesor para llevar a cabo la defensa de estos procesos. Entonces, me parece bastante importante y fundamental el tema del asesor externo. Incluso muchas veces cuando sí llegan esos clientes con los asesores tratando de, digamos, buscarle una zona gris o algún vacío o una interpretación de alguna norma con algún beneficio, digamos, muchas veces pasa y más frecuentemente que de lo que uno piensa es que pues ese negocio seguramente no se termina haciendo, ¿no? Porque de pronto si uno tiene alguna duda, digamos, ahí sí que en temas tributarios el dicho de ante la duda abstente, pues Sí. aplica a Mm, rajatabla porque pues uno no puede, aquí en esto no se puede equivocar, digamos. ¿Sí? Lo que así es. hablábamos, es muy alto la sanción, es mucho el dinero que hay en juego y seguramente cuando haya rollos nadie le va a venir a dar la mano a uno, sino bueno, esa es parte de la responsabilidad, digamos, que el fiduciario tiene, ¿no? Sí, ¿no? Y cada vez ponen eso más claro en las normas tributarias,
donde se dice que si se usa un vehículo fiduciario para planeaciones abusivas, agresivas, qué sé yo, todos los nombres horribles que le dan, que si yo, fiduciaria como administradora, conociendo que está estructurando un negocio para hacer una planeación de este tipo, hay una solidaridad inclusive del representante legal de la fiduciaria y de las personas responsables de impuestos que permitió que haya, eh, y para el representante legal es hasta penal, o sea, es un Sí. tema complicado. Entonces, Tema de evasión, elusión, cualquiera de esas. sí, no, planeación tributaria agresiva que es todo, Ah, sí, y peor. nada, uno ni siquiera se ha logrado como dimensionar, pero ya las dos últimas reformas tributarias, el tema queda ahí, y uno va y les explica, no, mira, es que el negocio fiduciario, su finalidad es aportar al desarrollo, es que o sea, los negocios precisamente se hagan con transparencia, no es la razón de ser del negocio fiduciario ser un vehículo de planeación tributaria. Somos un auxiliar del mismo gobierno para que las cosas se hagan como se deben hacer. Pero igual ahí están las normas y pues entonces como responsables de las áreas de impuestos, realmente tenemos que velar porque no haya la materialización de ese riesgo de que se entienda que un esquema fiduciario se usó para este tipo de cosas y ser muy conservadores. O sea, realmente somos bastante conservadores en el sector. Fundamentalmente los temas que están en duda se analizan, se revisan. Y tratamos yo sé que suena raro, pero tratamos de que cuando hay diferencias, como analizarlos a nivel de los especialistas en cada una de las fiduciarias y protegernos de este tipo de posibilidades. Sí, y también en casos contrarios, y te lo digo como por experiencia alguna vez, que nos llegó un cliente con una idea tributaria y Ángela ahorita ahí pregunta que qué otros tipos de negocios tienen, que tienen beneficios tributarios y pues un día como experiencia llegó un cliente con una idea de negocio básicamente tributario y pues obviamente Ángela pues uno no puede digamos entrar a comentar porque es que no hay esquemas como estándares para ofrecer negocios de beneficios tributarios, sino solo es producto de un análisis y una interpretación de una norma, lo cual puede beneficiar o no, digamos, al cliente, en este caso. Y una vez entonces llegó el cliente nos planteó una cosa que uno, de entrada uno decía, no, pues este sí está loco, o sea, es lo que quiere es evadir no evadir, quiere es evitarse, Planear, digamos, planear. planear. Exacto. Y entonces el cliente nos planteó eso, la persona de impuestos dijo, pues no sé, yo, pues si no suena, pero tampoco suena que no, pues tengo la duda, preguntémosle a nuestros asesores y nos fuimos para donde los asesores y los asesores nos dijeron, pues no lo había visto, bastante creativa, lo estudiaron y el concepto era favorable, ¿sí? El concepto sí decía, sí, por supuesto se puede hacer por esto, pues entonces ya, entonces dijimos al cliente, sí, usted tiene toda la razón, sí se puede hacer y el negocio se terminó, digamos, haciendo, ¿sí? Pero es Sí, es parte, que lo digamos, de... importante es que el negocio realmente tenga una finalidad distinta a la planeación tributaria. O sea, que tenga sustancia, que tenga esencia, que realmente haya una, un objeto para lo que sea útil la fiducia, porque lo primero que Ujú. uno dice, bueno, ¿para qué me necesita? ¿Para qué necesita la fiduciaria en esta estructura? Y lo importante es que uno tenga claro que no me necesita solamente para optimizar un Sí, tema tributario. sí, O sea, correcto, en me ese caso necesita que te para que digo el era... negocio sea viable. Era como una transacción, entonces tenía, digamos, su implicación ahí, digamos, contable y tributaria y Uh -huh. demás, pero sí, o sea, digamos, el que sea raro no necesariamente está mal, sí, ahí es que mirarlo, y si uno, pues, si de pronto ya no le suena, pues, y no, pero pues digamos que también hay que analizarlo porque pues también hay gente que llega con nuevos análisis y bueno, también es válido, ¿no? Así es. Bueno, te quería preguntar como para terminar, porque ya llevamos como una horita, Adriana, por acá contigo y bueno, quería preguntarte, digamos, ¿cómo ves
Hola. Hola. ¿Me Sí, escucha? dale. Sí, ¿Sí? sí, te escucho. Sí, Ah, bueno. perfecto. Sí, digamos que esta ha sido una ardua tarea del gremio y es mostrar las bondades del negocio y de la importancia que tenemos como recaudadores de impuestos, como informadores. O sea, es que somos yo creo que los mayores auxiliares de la DIAN somos las fiduciarias, es decir, voltean a mirar y en una sola parte, haciendo una revisión a una entidad, pueden fiscalizar 2.000 o 1.000. Entonces, eso entonces han entendido, han logrado entender, y por eso nos escuchan cuando llegamos con solicitudes de revisar temas que para las entidades no son tan claras. Digamos que nos hemos hecho a un buen nombre, y hemos podido trabajar conjuntamente con la Administración de Impuestos, especialmente con la DIAN, y también con municipales, con Medellín, con Bogotá, para explicarles y decirles, mire, esta norma le podría quedar así. Entonces yo creo que a nivel gobierno han entendido la importancia del sector fiduciario, donde pueden tener todas estas otras ventajas de tipo de negocio como tal, de los grandes proyectos, de administración de recursos, de transparencia en la administración de estos recursos, y como valor agregado, tener el gran recaudo de impuestos que tienen a través nuestro. Sí, es que en alguna época sentía uno como que era al revés, ¿no? Como que ellos pensaban, digamos, que uno se prestaba era Ujú. justamente para eludir o evadir, digamos, impuestos y creo que no es eso. Angie nos pregunta, de manera general, ¿existe alguna consideración especial a tener en cuenta en tema de impuestos para aquellos negocios fiduciarios donde los fideicomitentes miembros de un consorcio ordenen pagos a favor de dichos consorcios? Wow, ¿y eso qué fue? Ah, no, no sé exactamente, digamos, qué debo hacer. Lo que uno sí sabe es que cuando, pues, los consorcios usualmente no son personas, sí, no es ni una persona natural ni jurídica, ¿no? Si es una, Pero la mo- pregunta, perdóname, pero la pregunta va dirigida a cuando desde la fiduciaria, desde un negocio fiduciario, se hacen pagos a miembros de un consorcio como prestadores de un servicio no o sé, venta de un dice, bien, lo que sea. para aquellos negocios fiduciarios donde los fideicomitentes miembros de un consorcio ordenan pagos a favor de dichos consorcios. O sea, pagos a sí mismo. Pues, No, no me queda clara la. pagos a favor del consorcio, dice Angie. No, pues ¿Sí? es un pago normal. Para mí es un pago. Si yo voy a hacer un pago a un consorcio, lo que tengo que revisar es el concepto del pago, las calidades tributarias de cada uno de los miembros del consorcio, y aplicar la retención en la fuente teniendo en cuenta las calidades tributarias de cada uno de los miembros del consorcio, porque el consorcio como tal pues no es sujeto directo de impuestos, sino los miembros del consorcio. Entonces, Exactamente. tanto si es mi fideicomitente del consorcio, yo tengo que tener en cuenta las entidades que hacen parte del consorcio, así como si le hago pagos al consorcio, tengo que tener en cuenta las calidades de los miembros del consorcio. Es como lo, Ujú. como lo entiendo. Sí, sí, creo que así es. Ahí ella dice que ok. Bueno, Adriana, no, pues yo creo que por hoy terminamos. Muchas gracias, digamos, por tu participación, por todos tus análisis y toda tu experiencia, digamos, en la industria. La idea es que, digamos, aquí en estos webinars se tocan temas así variados. Esto no es una clase de impuestos ni es la profundización, pero sí con esto buscamos es que nos llevemos una idea de mejor, de cómo se deben manejar digamos, todos los temas fiduciarios en general y el tema de impuestos pues, es un tema eh, muy importante y particular. Entonces, muchas gracias, Adriana, por tu participación.
Muchísimo gusto. Y a todos, pues no olviden seguirnos, ahí están nuestras redes sociales en Facebook, en LinkedIn o en Instagram o en nuestra página web www.bitrust.com.co. Ahí van a ver, digamos, todos nuestros productos. No se les olvide que tenemos para este mes de noviembre el 30% de descuento en todos nuestros cursos de formación. De otra parte, bueno, dentro de 8 días vamos a tener otro webinar y vamos a hablar sobre tecnología. Vamos a hablar de la tecnología aplicada a los negocios fiduciarios. También va a haber un invitado especial y esperamos pues que también sea de su agrado. Entonces, pues muchas gracias a todos los que nos están dando las gracias, a todos nuestros amigos, ahí a Gladys, a Alejandro, Ángela, bueno, muchas gracias por a ustedes, más bien, el agradecimiento es nuestro a ustedes por habernos regalado de su tiempo. Esperamos que les haya servido, digamos, para algo este webinar y con seguridad que sí, digamos, todos estos temas de fiducia uno en este negocio nunca deja de aprender. Entonces, mil Muchas gracias gracias. Muchas gracias por la invitación y por aquí queda la orden por si necesitan cualquier otra conferencia o conversatorio. y quedamos a la orden. Cualquier duda, ahí están, digamos, en nuestra página web los correos y nos pueden escribir con mucho gusto y pues les estaremos dando respuesta. Entonces, bueno, que tengan una feliz noche y un feliz resto de semana. Que estén muy bien. Gracias. Gracias, Gracias. Adri. Buenas noches.